días en que el miedo me quiere atrapar y que la llama de mi fe no alumbra más. Momentos que no soy consciente de que estás aquí, que el egoísmo mata, no me deja ya vivir. Pero quiero confiar en ti para poder salir de este encadenamiento que yo mismo construí. Claro que es Jesús el que mi vida sanará. Tú me fortalecerás. Quiero mirar al miedo, pero junto a ti, y de tu mano andar seguro de que estás aquí. Pues tu palabra claramente me enseñó: teniendo fe no hay imposibles para Dios. Toma mi vida y haz de mí tu voluntad. Quiero de nuevo tu presencia respirar, y con tu fuego enciende estrellas en mi fe. Lo he decidido y nada importa, porque quiero en ti creer. Bienvenidos a su programa Vía Alterna. Disfruta esta ruta que será de muchísima bendición para tu vida. Comenzamos. Listo, pues buenos días. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y bueno, también pues teniendo esta oportunidad que me brindan los pastores de la Iglesia Aposento Alto para ser, pues en esta ocasión, un conductor invitado. Y bueno, la grandeza de Dios siempre se manifiesta porque precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, como ya lo pueden ver en la pantalla, es por qué debemos congregarnos. Y bueno, quisiera empezar compartiendo mi testimonio eh, y honrando pues esta oportunidad que abre Dios para que yo pueda compartir, pues no solamente este tema, sino también la experiencia personal que he tenido a partir de que tengo a bien el obedecer a esta palabra, porque digo, así está establecido en la palabra de Dios, eh, que debemos congregarnos, ¿sí? Para pues, realmente cumplir con el propósito y con la obra de Dios. Entonces, quiero empezar, como decía, compartiendo este testimonio de vida, porque fue el 12 de septiembre de 2019 que este servidor recibe a Dios en su corazón. ¿Sí? Y bueno, de 12 de septiembre de 2019 a fue el 20 de noviembre del 2022. Y se fijan y se hacen cuentas, es un poco más de 3 años. Yo sabía que algo había pasado dentro de mí. Jesús había entrado a mi corazón. Sin embargo, no estaba yo viviendo pues las promesas que también en la palabra de Dios vienen
pues como tal para ser cumplidas en la vida de un hijo de Dios que decide reconocerse como tal, ¿sí? Porque no tenía yo una congregación, ¿sí? Entonces, eh, pasaron poco más de 3 años en la vida de su servidor para que yo pudiese tener esta oportunidad de vivir los beneficios de una congregación. Entonces, vamos a desarrollar este tema basado pues en una guía que tuvieron a bien proveerme los pastores de mi iglesia, también cumpliendo con esto que vamos a ver aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar definiendo el término de iglesia, ¿sí? Porque creo que es por ahí donde debemos de comenzar, porque todos lo decimos todo el tiempo y lo decimos incorrectamente, lo voy a repetir, todos lo decimos todo el tiempo y lo decimos incorrectamente. ¿Y qué es eso que decimos? Decimos, voy a ir a la iglesia. A ver, levanta la mano si tú has dicho, voy a ir a la iglesia, ¿sí? O el domingo voy a ir a la iglesia, ¿no? O pues me llamaron para ir a servir a la iglesia, ¿sí? Porque entonces ponemos a la iglesia fuera de nosotros y la realidad es que no es así. La iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia somos las personas que hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Entonces, partiendo de esta premisa es que vamos a estar hablando el día de hoy de el por qué debemos congregarnos, porque entonces si te fijas aquí aparece esta otra palabra, ¿sí? Una cosa es la iglesia, pues ya quedamos que la iglesia son las personas, son esas personas que un día, ¿sí? Que un día decidieron recibir a Dios en su corazón, ¿sí? Entonces, si tú recibiste a Dios en tu corazón un día, ¿sí? O conoces a alguien que hizo esta oración donde recibió a Jesús en su corazón, ¿sí? Pues recuérdale que ya es parte de la iglesia, ¿sí? Que ya es miembro de una iglesia, ¿sí? Y esta iglesia, pues somos precisamente los hijos de Dios, ¿sí? Somos todas las personas que hemos recibido a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Y que estamos aquí, ¿sí? Para, pues, llevar el evangelio a más personas y para que más personas también reciban a Dios en su corazón. Entonces tenemos una tarea, no es nada más, ya recibí a Dios en mi corazón y ahora ya soy salvo y pues ya puedo vivir la vida pues de otra forma porque soy salvo, pero no es así. Realmente adquirimos este compromiso, ¿no? De si somos salvos es para ser un vehículo para que todo el mundo se salve, ¿sí? Entonces, entendámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, el tema de hoy, como ya lo dijimos, es por qué debemos congregarnos. Y quisiera ponerte una metáfora que una vez escuché y tuve la oportunidad de ver en un video en internet, que tiene que ver con la hoguera, ¿sí? Que es una hoguera pues es una fogata, también la llamamos fogata, ¿sí? Entonces imagínate una fogata, ¿sí? Cierra tus ojos, imagínate una fogata, ¿sí? Y bueno, para fines de este tema del día de hoy, la llamaremos hoguera, ¿sí? Como un sinónimo simplemente. Entonces, piensa que la hoguera pues son una serie de troncos o pedazos de madera que están ahí y que hay que acomodar de cierta forma. Si alguna vez te ha tocado encender una fogata, pues ya sabrás que no es solamente poner los palos, deben de estar de alguna manera organizados. Ocupas encender uno de ellos y a partir de este empiezas a encender a los otros o se empiezan a encender, pero debes de cuidar también la forma en la que se organizan dentro de la hoguera porque si no ellos mismos pueden provocar que se apague,
¿sí? Entonces, ya tienes a la hoguera, ya tienes ahí la fogata, ¿sí? Entonces ya tienes ahí una serie de troncos, ¿sí? Entonces, cada uno de esos troncos tiene su propio fuego, ¿sí? O sea, si tú sacas uno de estos troncos de la fogata o de la hoguera, vas a ver que tiene un fuego, ¿sí? Y puedes sacar otro y tendrá un fuego, pero si lo sacas uno a uno, poco a poco se van a ir apagando, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que yo te puedo compartir y decir o responder a esta pregunta que hoy nos hacemos: ¿por qué debemos congregarnos? Pues debemos congregarnos porque precisamente cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, se enciende un fuego en nosotros, ¿sí? Pero somos como ese tronco, ¿no? Donde alguien que ya vive con ese fuego, llegó, te compartió de ese fuego y tú fuiste también encendido, ¿sí? Pero si te quedas solo, al igual que si esta otra persona que te lo compartió se queda sola también, en algún momento nos vamos a apagar, ¿sí? Porque el mundo, ¿sí? Decimos, y es una verdad, el mundo es un mundo oscuro, ¿sí? El mundo necesita de este fuego en el corazón de cada una de las personas, ¿sí? Todas las situaciones que vive el mundo en la actualidad: hambre, pobreza, devastación, guerras, eh, delincuencia, homicidios, todo esto viene de corazones que necesitan y que no tienen ese fuego, ¿sí? Entonces, tenemos la obligación, tenemos la obligación de compartir ese fuego, porque de otra forma no habría la posibilidad de encender la llama en todos esos corazones. Entonces, el punto número uno, la razón fundamental, perdóname, la razón fundamental por la que debemos congregarnos, ¿sí? Es por este tema que te comentaba de la hoguera o de la fogata, ¿sí? Es ese lugar donde yo confluyo con otras personas, ¿sí? Para mantenernos todos encendidos, para que todos mantengamos el uno al otro ese fuego que es la verdad, que es el amor y que viene pues establecido en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ya tenemos dos conceptos, ¿no? Uno, la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos las personas que recibimos a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Recibimos esa chispa, ¿sí? Y esa chispa encendió algo en nosotros, ¿sí? Ahora tengo la posibilidad de, pues, tener esa llama, ¿sí? Y esa llama es para ir a otros que no tienen esa llama y compartirles esa llama, y de esa forma ir encendiendo uno a uno hasta completar la misión que nos dice la palabra de Dios: vayan, ¿sí? Vayan a todas las naciones, ¿no? Él nos manda a que vayamos a todas las naciones, que vayamos a todo el mundo, ¿sí? Entonces, eh, para predicar el Evangelio y para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato que tenemos una vez que nosotros recibimos. Entonces, la congregación, ¿sí? La congregación se convierte en esa hoguera, ese lugar donde yo voy a ir a reavivar mi fuego, ¿sí? Ahora bien, eh, así lo hizo Jesús. O sea, si tú vas a la palabra de Dios y, y empiezas a alimentarte del Evangelio, vas a encontrar que ese fue el, el ministerio que cumplió Jesús en esta tierra, ¿sí? Porque definitivamente eh, Jesús llega para este propósito, ¿no? Ya en el momento en que llega Jesús a realizar su ministerio, ya había toda una malformación, déjame decirlo de esta manera, una malformación de las enseñanzas
que estaban en el Antiguo Testamento, ya pues se había pues desarrollado una serie de rituales y cosas que no necesariamente estaban acercando a la gente a Dios. Y los corazones de las personas y las almas de las personas se venían apagando. Entonces, siento en mi corazón el día de hoy que la razón por la que todo se acomodó, sí, porque ustedes saben que esta transmisión eh, normalmente la dirigen los pastores de la iglesia Aposento Alto. Sin embargo, hoy se presentaron una serie de circunstancias que le impedían pues, al pastor David estar aquí presente. Sin embargo, en la agenda estaba hablar de este tema, ¿no? Y, y así como me pudo haber tocado a mí, le pudo haber tocado también a otro miembro de nuestra congregación, porque creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Coincidimos en que el saber que tenemos unos padres espirituales, que en este caso son nuestros pastores, y ahorita te voy a comentar cuál es la función que debe de cumplir la iglesia, ¿sí? Saber que tenemos ese lugar realmente, pues nos convoca, ¿sí? Nos convoca a acudir a nosotros que somos parte de esta congregación a acudir a cada uno de los servicios para poder avivar ese fuego, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy, ¿sí? Vamos a analizar algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos que son importantes para saber, ¿sí? Pues qué debemos de buscar en la iglesia para congregarnos. Y mira, reflexionando en estos puntos que te voy a compartir, veía yo esta pregunta, me gustaría que tomaras nota de ella, ¿sí? Dice, ¿qué debemos buscar en la iglesia para congregarnos? Entonces, acuérdate que la congregación es el grupo, ¿sí? Es la hoguera, es la fogata, ¿sí? Y dice, ¿qué debemos buscar? Dice la pregunta, ¿qué debemos buscar en la iglesia para congregarnos? Acuérdate que la iglesia somos nosotros, ¿sí? Entonces, esto no es como yo te lo quiero compartir, como yo siento en mi corazón que debo de manifestártelo como un congregante, ¿sí? Y como miembro de una iglesia también, ¿sí? Donde asumo que la responsabilidad es que la iglesia viva en mí, ¿sí? Entonces, yo transformaría esta pregunta a qué debo de buscar en mí para congregarme. Si yo soy la iglesia, si las personas son la iglesia, ¿qué debería yo de buscar en mí? ¿O qué debería de garantizar o ver que se cumple para que yo me mantenga con ese fuego en mi interior? ¿Sí? Entonces, te voy a dar 6 puntos, ¿sí? Y vamos a estar aquí conversando acerca de ellos, ¿sí? Y el primer punto, para que tomes nota, es que se predique la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, evidentemente, y fíjate, es una responsabilidad bien, bien importante, ¿no? Entonces, yo como iglesia, ¿sí? Entonces, ocupo a la congregación para ir y avivar mi fuego, ¿sí? Avivo mi fuego, ¿sí? Dentro de este avivar mi fuego, pues obviamente voy a nutrirme de la palabra de Dios, pero no es para que me la guarde, no es para que me la guarde y para que diga, pues ya sentí el llamado, ya tuve una visión, ¿sí? Y me quedo con ello. No, o sea, realmente aquí me dice que se predique la palabra de Dios. Entonces, si yo recibo este fuego, si yo recibo esta llama, y yo estoy acudiendo a estos servicios, a estas reuniones, es para que lleno de esa palabra, yo también haga lo propio, ¿sí? Y aquí sí quiero ser, pues quiero hacer una invitación que también a mí me está funcionando, porque digo, evidentemente, pues digo, al haber yo recibido a Jesús en mi corazón, eh, pues
me topo todo el tiempo y convivo todo el tiempo con gente que no necesariamente lo ha recibido, ¿sí? Entonces, si yo me dedico, me ha pasado muchas veces, si yo me dedico simplemente, y perdón por la expresión, lo voy a decir así, sí, perdón por hacerlo, pero creo que es necesario, siento que es necesario, eh, y me dedico solamente a vomitar versículos bíblicos, ¿sí? Pues obviamente, ¿quién recibe con agrado el vómito de alguien más? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo salgo al mundo a vomitar versículos, y sí, pedí perdón por usar esta palabra, pues al final voy a hacer que la gente se aparte de mí, ¿sí? Lo he escuchado varias veces en varios pastores y en varios lugares. Eh, y la invitación es a que la gente pueda leer la Biblia en mí, ¿sí? Que la gente pueda leer la Biblia en mis actos, que la gente pueda leer la Biblia en mis respuestas, en mis reacciones, ¿sí? Si yo logro, ¿sí? Que la gente lea la Biblia en mí, es decir, yo me nutro de la palabra de Dios, y entonces eso lo incorporo, lo hago, como decimos, lo hago rema en mi vida, y entonces lo vivo. Entonces, yo no necesito eh, recitar ni decir versículos, porque la gente va a ver ese cambio y esa transformación en mí. La gente debe de sentir ese fuego y lo mejor de esto es necesitar de ese fuego. Si yo logro que la gente sienta la necesidad de ese fuego, porque la gente está leyendo la Biblia a través de mis actos, de mis acciones, entonces esto estaré cumpliendo yo con este punto, ¿no? Y la gente dirá, bueno, pues, ¿qué es lo que traes, no? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué sucedió en tu vida, no? Y poco a poco podremos lograr que más personas busquen lo mismo que hoy llena mi corazón, ¿sí? Entonces, ese es el punto número uno, ¿sí? ¿Qué necesito encontrar en la iglesia? ¿Sí? Que es importante. Y esto te lo digo también si tú eres miembro de una congregación, ¿sí? Eh, entonces, acuérdate, la congregación es ese lugar donde avivas tu fuego, pero tú eres la iglesia. Entonces, ¿qué necesito encontrar en la iglesia? O sea, me reúno o me congrego. La respuesta que estamos resolviendo el día de hoy es ¿por qué debemos congregarnos? Pues nos congregamos para avivar el fuego y salir encendidos, ¿sí? Normalmente tenemos reuniones en los domingos, el día del Señor. Ese día alimentamos nuestro fuego y la idea es mantener ese fuego durante la semana, regresar el domingo y volver a alimentar el fuego para salir a servir, ¿sí? Y compartir y predicar. Ya dijimos el primer punto, que se predique la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ocupamos convertirnos en prédicas vivientes, ¿sí? O sea, que la gente vea en nuestra vida la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Que ellos vean que efectivamente la gracia de Dios existe, porque esa gracia se derrama en nuestra vida todo el tiempo, porque Dios nos bendice con cosas sobrenaturales, entonces la gente ve esa transformación, se le antoja ese fuego, entonces en el momento que ellos están listos, tú puedes llegar, ¿sí? Porque lo has provocado, tú puedes llegar y compartirlo, ¿sí? Entonces, el punto número dos, que me parece es súper importante también pues, para poder no apagarnos en el primer soplido, sí, porque digo, puedes ir el domingo, sí, puedes ir el domingo, vas a tu reunión, vas a tu servicio, sales encendido, sí, y en el camino, pues alguien te arma un conflicto, ¿no? Ya sea porque se te cerró, ibas manejando, o porque te empujó en el transporte público, o porque te jaloneó, o pasó cualquier cosa, ¿no? Y eso es suficiente para apagarte, ¿sí? Entonces ya te quedas apagado y ya el resto de la semana, pues ya, ¿cuál fuego? ¿No? ¿Y cuál predica? ¿No? ¿Cuál haber predicado la palabra de Dios? Entonces viene este segundo punto que dice que estén, ¿sí? En la presencia y la unción de Dios,
¿sí? Parte de la magia que sucede cuando nos congregamos en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza y en el tiempo de la predicación, ¿sí? Es que al hacerlo, porque es una promesa que nos dejó Dios en su palabra, donde dos o más estén unidos, ¿sí? Y se pongan de acuerdo, ahí estaré yo. Esa es la promesa que Él nos hizo, ¿no? Entonces, por eso es que nos congregamos también, nos congregamos para que entonces esta presencia y esta unción de Dios baje a nosotros, porque la vamos a necesitar durante todos estos días en los que no vamos a estar congregados, ¿sí? Entonces, mantener la presencia y la unción de Dios, eso me permite pues hacer que el fuego se mantenga, ¿no? Y aquí voy a citar un versículo de Isaías 10:27, dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Fíjate, qué, qué importante esto, ¿no? Eh, la presencia y la unción de Dios va a hacer que esta promesa se cumpla en nuestra vida, ¿no? Que nuestra carga será quitada de nuestro hombro. O sea, todas esas cargas que traemos por las situaciones cotidianas de la vida no serán quitadas, ¿sí? Y el yugo también, ¿sí? El yugo también será apartado de nosotros. Y no solo eso, dice, y se pudrirá a causa de la unción. Entonces quiero que pienses, digo, yo recuerdo que esto pasaba en el pueblo de mis abuelos, donde precisamente había una yunta era a través de caballos o a través de bueyes, ¿sí? Se usaban para arar la tierra, ¿sí? Y entonces lo que se amarraba o lo que ataba a estos animales hacia la yunta era ese yugo, ¿sí? Y evidentemente se podía ver cómo en algunos momentos este yugo pues llegaba a lastimar a los animales, ¿no? Porque pues evidentemente el hacer la fuerza para jalar, para lograr hacer el arado, pues provocaba que ellos sintieran dolor. Y así sucede con nosotros, ¿no? Las cargas de la vida cotidiana, los retos, los problemas que nos acontecen, pues ocupamos no solamente que nos sea quitado el yugo del hombro, sino que además se pudra para que no nos vuelva a atar, ¿sí? Entonces, es por eso que ocupamos también congregarnos, ¿sí? Ya vimos para recibir esta prédica de la palabra de Dios y después salir a vivirla, hacerla rema en nuestra vida y compartirla, que la gente lo lea en nosotros, ¿sí? Pero también para poder nutrirnos y llenarnos de esa presencia y recibir esa unción de Dios con la cual Él se va a hacer cargo de nuestros problemas, va a liberarnos de toda esta carga y va a pudrir ese yugo que nos ata a esas cargas de la vida. Entonces, ¿lo necesitamos? Obviamente sí, sí, lo necesitamos y qué mejor noticia le podemos dar a la gente que aún no recibe a Dios en su corazón, que este es un beneficio, ¿sí? Que hay la posibilidad, ¿sí? Real de que sus cargas, ¿sí? Le sean quitadas del hombro y que su yugo se pudra. ¿Cómo? Pues haciendo esto que estoy compartiendo contigo, ¿no? Congregándonos para mantener ese fuego, para encender ese fuego y para compartir ese fuego con el resto del mundo. Y bueno, vamos al punto número 3, que es bien importante, algo que nos va a unir y nos va a alinear a todos, que va a evitar que nos estemos distrayendo en chismes, en situaciones, en conflictos personales que siempre va a haber, que sí, digo, porque somos finalmente nuestra, nuestra naturaleza pecadora no se nos va a quitar. Eso hay que entenderlo. Nuestra naturaleza pecadora, mientras estemos en este mundo, no se nos va a quitar. Entonces, la iglesia o la congregación, ¿sí? Ambas, ni la iglesia ni la congregación, es un lugar o son personas santas,
¿sí? Olvídate de eso, ¿sí? Santo hay uno y es Dios, ¿sí? Y santo es Dios. Entonces, el nivel de santidad le corresponde a Dios. Nosotros, aquí en la tierra, somos pecadores. Entonces, y la iglesia es un lugar para pecadores, ¿sí? Entonces, si yo soy la iglesia, ¿sí? En mi naturaleza de pecador, ocupo de la gracia de Dios, ¿sí? Para poder ser salvo y para poder recibir todos mis tesoros eternos una vez que haya pues completado mi propósito aquí en la tierra. Entonces, para estar eh, claro de que la congregación donde yo me reúno es esa congregación donde yo ocupo estar, ¿sí? Es importante que haya una visión, ¿sí? Es decir, todos tenemos la misma visión, entonces todos caminamos hacia el mismo destino. Yo siempre pongo el ejemplo de las vacaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero ir de vacaciones a la playa y el resto de mi familia quiere ir a la montaña o quiere ir a conocer otra ciudad? Entonces, cada quien nos vamos a visualizar en nuestra idea de las vacaciones, ¿no? Si yo me visualizo en la playa, como esta que te puse aquí, porque ya quiero ir a la playa nuevamente, este, si yo me visualizo en la playa, ¿sí? Pero el resto de mi familia se visualiza en la montaña, ¿sí? Entonces, nuestros destinos van a ser diferentes. Entonces, algo que también fortalece este sentido de congregación es la visión, ¿sí? Y hoy te voy a compartir, y la voy a compartir con mis hermanos de la Iglesia Aposento Alto, y también para que la escuches y digas, ok, esta visión me va, entonces quiero congregarme en el Aposento Alto, en La Joya, en Ecatepec. Entonces, nuestra visión es hacer de un hombre común y corriente, ¿sí? Hacer de un hombre común y corriente un líder capaz y comprometido para reproducir el carácter de Cristo en otros, ¿sí? Hacer de un hombre común y corriente un líder capaz y comprometido para reproducir el carácter de Cristo en otros. Entonces, imagínate qué gran bendición, ¿no? Qué gran bendición es la que tenemos aquí como visión, es hacer de un hombre común y corriente un líder capaz y comprometido para reproducir el carácter de Cristo en otros. Entonces, esta es la visión que nos une, ¿sí? Hermanos de esta congregación del Aposento Alto, pues bienvenidos, bienvenidos. La voy a decir nuevamente para que tomes nota, la voy a decir pausada. Hacer de un hombre común y corriente, repito, hacer de un hombre común y corriente un líder capaz y comprometido para reproducir el carácter de Cristo en otros, ¿sí? Repito esta última parte, un líder capaz y comprometido para reproducir el carácter de Cristo en otros, ¿sí? Entonces, esa es la visión, ¿sí? Esa es la visión en este caso de nuestra congregación, ¿sí? Conocida y ubicada en Ecatepec, en la colonia La Joya, ¿sí? Si viajas en transporte público, llega por el Mexibus, allá a la parada de Guadalupe Victoria, ¿sí? Sobre la vía López Portillo, y ahí subes o pides un taxi o una combi que te lleve a La Joya, ¿sí? Y les dices que vas al templo y ellos te van a llevar, te van a conducir a la calle Cuarzo número 9. Ahí nos vemos este miércoles, mañana a las 7 de la noche para compartirte misión carácter, perdón, y los domingos, 10:30 de la mañana, para nuestro servicio dominical y que enciendas tu fuego. Ahora bien, vamos al cuarto punto, ¿sí? Tenemos 6 puntos, vamos a abordar el punto número 4. Recuerda que todo esto son lo que debes de encontrar en la iglesia, por lo tanto, eso es lo que deberías de encontrar dentro de ti para decir que eres de esta iglesia, ¿sí? Que eres la iglesia, y el por qué congregarte es porque buscas ese grupo que mantiene encendido tu fuego.
Entonces, el cuarto punto es que viva en constante oración y ayuno. Entonces, esto me convoca a mí, ¿sí? Me convoca a mí en vivir en constante oración y ahí pues reconozco la labor que hace nuestro pastor Filo, ¿sí? Nuestro pastor Filo Sarmiento, porque él nos invita a que estemos permanentemente en oración, ¿sí? Es decir, yo estoy ahorita aquí en esta transmisión, sin embargo, estoy en oración, ¿sí? Estoy todo el tiempo en oración, poniendo en manos del Señor que este mensaje sea el correcto, que sean sus palabras y no las mías las que se estén compartiendo en este momento y que este espacio que se abrió para que su servidor pues haga, valga la redundancia, este servicio para la iglesia de comunicación, es un servicio de comunicación, eh, pues no sea la voz de Alfredo hablando pues a la cámara, hablando a las redes sociales, sino más bien dejar que Dios me use a través de esta oración para que se comparta realmente un mensaje poderoso que permita clarificar el por qué debemos congregarnos. Entonces, si yo vivo en constante oración, entonces estoy en constante comunicación con Dios. ¿Sí? Estoy hablando todo el tiempo con Dios, estoy poniendo en sus manos todo lo que soy, todo lo que hago, todos mis objetivos, todas mis metas están puestas en Él. Pero también hablamos aquí del ayuno, ¿sí? Y, y bueno, precisamente también un reto que nos lanzó el pastor Filo fue pues acerca del ayuno, ¿sí? Y creo que en automático todos pensamos, entonces no voy a comer carne. Esa es una opción de ayuno, ¿sí? Existen también, por ejemplo, los ayunos intermitentes o los ayunos donde solamente tomas líquidos o donde no comes durante todo un día, pero aquí básicamente se refiere precisamente a doblegar nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Cada uno de nosotros conocemos nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, esas debilidades son las que nos hacen depender más de la carne que depender de Dios y depender de su espíritu. Y entonces, por lo tanto, eso hace que la unción no permanezca en nosotros y que no permanezca esa presencia que decíamos en uno de los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque me dejé vencer por mi naturaleza carnal. Entonces, sabiendo tú cuáles son tus debilidades, si por ejemplo una de tus debilidades es estar ahí en las redes sociales todo el tiempo y te ves que te atrapan, ¿sí? Y ahí te quedas, sabes que tienes algo que hacer, pero sin embargo ahí te quedas en las redes sociales, ¿sí? Ese es un buen motivo de ayuno, ¿sí? Es un buen motivo de ayuno que tú empieces a tener esas pausas donde digas, sabes que el día de hoy voy a empezar con 2 horas, después lo voy a expandir a 4 horas, voy a apartarme de las redes sociales y voy a guardar bajo llave el teléfono para que no me estén para no tener la tentación en la mano, porque algo que está sucediendo hoy en día es que dices, bueno, es que traigo el teléfono porque pues me sirve para navegar, ¿no? En las calles, o sea, uso los mapas y uso esto para navegar, pero pues, al mismo tiempo estás recibiendo notificaciones y de repente pues, ves que ya alguien de las personas que sigues o de los influencers que pues que te atrapan, ya publicó algo y entonces tú dices, ay, pues voy a ver la publicación y entonces de ahí te sigues al siguiente video y al siguiente y al siguiente y entonces pues ya te ganó tu naturaleza carnal y entonces es muy probable que el fuego que estaba en ti, porque es un fuego del espíritu, es un fuego que se mantiene por la presencia del espíritu en tu corazón, es muy probable que con ese simple acto de debilidad se haya apagado, ¿sí? Entonces, y así, ¿no? O sea, todos tenemos debilidades en la carne, ¿sí? Puede ser, pues, la forma en que miro a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pues también, obviamente dices, a ver, el día de hoy, pues voy a apartar de mí cualquier pensamiento, ¿sí? Que me haga ver, pues, con una connotación sexual, hay que decirlo, ¿no? A las mujeres que aparecen frente a mí, ¿sí? Entonces las voy a ver simplemente también como personas,
que merecen recibir pues, esta verdad que es Dios en su corazón. Y no lo voy a lograr si de entrada las aparto con una mala actitud, con una mirada lasciva, ¿no? Entonces no lo voy a poder hacer. Entonces, ese es el cuarto punto. Déjame pasar ahora al... Entonces, el cuarto punto es nada más antes de salir, lo reitero, que vivan en constante oración y ayuno. ¿Sí? Pasemos al punto número 5. ¿Sí? Que sea un lugar donde podamos dar y servir. Entonces, fíjate cómo se plantea este punto, que sea un lugar donde podamos dar y servir. Nuevamente habla de lugar. Y como estamos hablando de la iglesia, puedes decir, entonces hay que montar en la iglesia, pues un comedor, ¿no? Hay que montar en la iglesia un comedor o hay que abrir la iglesia entre semana para impartir a lo mejor clases para un oficio que puedan realizar las personas, pero acuérdate que la iglesia somos nosotros. Entonces este punto me está convocando a mí a que yo sea ese lugar, ¿sí? Ocupado de dar y servir. ¿Cómo sería el mundo? Imagínate, hace rato que hablaba, ¿no? De no salir solamente a vomitar versículos, a vomitar la palabra, porque eso pues realmente hace que la gente se aleje de nosotros, los creyentes, de nosotros los cristianos, la gente se aleja porque dice, "Ay, ya va a empezar, ¿no? Ya va a empezar con sus sermones. Entonces, porque lo que sucede es que muchas veces tú se lo dices, entonces la gente saca así como que el cuaderno de notas para ver, a ver qué tanto él lo hace. Si lo dice, lo hace. Entonces, en automático nos descalificamos, ¿sí? Entonces, en cambio, si tú haces vivo este punto y te ocupas de dar y servir, todo el tiempo hay oportunidades de dar. O sea, puedes dar una palabra de aliento, puedes dar tu apoyo físico, puedes dar tu escucha comprometida, puedes dar un abrazo, puedes dar un saludo, puedes dar incluso dinero, puedes dar dinero. ¿Sabes qué? Pues mira, te ayudo con esto porque sé que lo necesitas. Eh, el otro día, por ejemplo, salí de una reunión y en esa reunión pues tuvimos comida y se repartió la comida al final y yo traía unas piezas de pollo y pues pasó un indigente frente a mí y en ese momento no lo dudé, dije, es para él, ¿sí? Esta comida no es para mí, es para él. Dios la puso en mis manos para podérselo dar a otro y servir a otra persona de esta manera. Y todo el tiempo tenemos la oportunidad de dar y servir. De hecho, tengo la oportunidad de tener un ministerio donde pues educamos a las personas en cómo llevar unas finanzas alineadas a lo que Dios quiere, ¿sí? Y finalmente esa riqueza material también nos es dada para eso, para dar y servir, ¿sí? Entonces, he tenido oportunidad de conocer grandes empresarios que prosperan por eso, ¿sí? Porque su riqueza fundamentalmente saben que es también para dar y servir. Sus negocios fueron creados bajo este concepto. Entonces, este punto número 5 nos va a invitar, ¿sí? A que seamos empresarios que honremos la palabra de Dios, porque si yo monto una empresa donde el objetivo de mi empresa va a ser dar y va a ser servir, tengo a Dios de mi lado, ¿sí? Porque Dios va a ocupar mi negocio para que su palabra se comparta. Imagínate lo poderoso que puede llegar a ser esto, ¿sí? Y paso al punto número 6 para terminar esta primera parte del mensaje que hoy tenemos para compartir aquí en Vía Alterna y que dice así, que crea en milagros, liberación y lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, Dios tiene ese poder, ¿sí? Dios tiene el poder de obrar milagros, ¿sí? De liberarnos, como ya lo dijimos hace rato, y si en algo es, pues, potente y omnipotente Dios, es en lo sobrenatural, ¿sí? Entonces,
Este punto es fundamental, ¿sí? Porque si yo creo en milagros, liberación y lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, y porque además, si yo cumplo con la palabra de Dios, como él lo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina diciendo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es esa unción que decíamos. Entonces, si Él va a estar con nosotros, entonces es garantía de que a través de mí, ¿sí? A través de mí, que soy la iglesia, se van a obrar milagros, liberaciones y lo sobrenatural se va a manifestar. Entonces, imagínate tener esta posibilidad. Lo hemos vivido ya, lo hemos experimentado, y qué importante es que más gente lo viva, porque a través de estos testimonios es como podemos ayudar a más personas a llegar a los pies de su Salvador, ¿sí? Eh, no sé si vayamos a tener un corte o continuamos, producción. Eh, Quedan ya nada más dos puntos por comentar. Digo, son más bien preguntas, dos preguntas a resolver. Entonces, bueno, voy a continuar con estas dos preguntas que, pues en este espacio de vía alterna, como lo dice siempre el pastor David, si esta vía alterna, pues para mí es como la vía rápida, es como la autopista que nos va a llevar a la verdad, que nos va a llevar al amor, que nos va a llevar a la vida, sí, y esta es la vía alterna donde vivimos para atraer más personas a esta vía. Sí, entonces ya te dije los 6 puntos que definen lo que debemos de encontrar en una iglesia, ¿sí? Que se predique la palabra de Dios, que esté la presencia y la unción de Dios, que haya una visión, que se viva en constante oración y ayuno, que sea un lugar donde podemos dar y servir y que se crea en milagros, liberación y en lo sobrenatural. Pero cerramos con estas dos preguntas. ¿Qué no debemos esperar de la iglesia? ¿Sí? Y esta pregunta eh, se contesta con 4 incisos que te voy a leer. La iglesia no vive para mí. Yo vivo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, si yo he recibido a Jesús en mi corazón, ¿sí? No es que ahora tenga que ir a la iglesia a que me den, me den, me den, me den, me den. No, a partir del momento que yo recibo a Jesús en mi corazón y a partir de que cumplo con estos 6 puntos que ya comentamos, que soy esa iglesia que honra a Dios, entonces yo vivo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, una de las manifestaciones que debe de haber en la iglesia es que yo todo el tiempo estoy haciendo que crezca, ¿sí? Que la iglesia crezca, que la iglesia crezca. ¿Y qué es? Que más personas reciban a Dios en su corazón. Y entonces ahí es cumplir con ese mandato que está establecido en la palabra de Dios, donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Entonces, punto número 2, que responde a esta pregunta, ¿que no debo de esperar de la iglesia? La iglesia no es un programa de beneficencia del Estado. ¿Sí? Porque a veces, pues queremos eso, ¿no? Lo que decía hace rato, ¿no? Queremos que la iglesia, pues, sea un comedor, que, pues, dé despensas a los pobres, que amueble las casas. Eso está bien porque son necesidades, ¿sí? Pero realmente no es un programa de beneficencia, ni estamos compitiendo con el gobierno, ¿sí? Que si el gobierno da esto y da esto y da esto otro, pues nosotros en la iglesia para tener seguidores, congregantes, pues vamos a dar esto, esto y esto. No, es suficiente con recibir ese fuego del Espíritu Santo en los corazones de las personas para que más personas se enciendan, para que más personas sirvan, para que más personas salgan a dar y a predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, es verdad que a través de estos servicios sí se puede impactar a la sociedad, ¿sí? Pero no debe ser la premisa. No debe de ser que, pues vamos a darles de comer. Entonces la gente viene porque se les da de comer. Eso nos pasa, ¿sí?
en la congregación hay eventos donde ofrecemos comida y son a veces las reuniones a donde más gente asiste, ¿sí? Cuando no hay comida, comida, pues pollito, pozolito, tamalitos. Cuando no hay eso, pues hay poca audiencia. Y digo, quiere decir que pues ocupamos ahí hacer algunos cambios, ¿no? Debe ser suficiente el alimento espiritual para que la gente diga, yo ocupo congregarme. Acuérdate, estamos resolviendo esa pregunta. ¿Por qué debemos congregarnos? ¿Por qué mi fuego necesito mantenerlo encendido para salir a encender el fuego en otros tantos corazones que lo necesitan allá afuera? Entonces, me congrego, ¿sí? Y en esa congregación, en esa hoguera, en esa fogata, se aviva mi fuego y salgo a encender el fuego de otros corazones. Otro punto que responde a la pregunta, ¿qué no debemos esperar de la iglesia? Es que la iglesia no suple todas mis necesidades. Solo Jesús lo puede hacer. O sea, no es la iglesia, no son los hombres los que van a suplir mis necesidades. No es el pastor, pastor, ore por mí. Pastor, quiero pedir esto. Ah, pastor, por favor. No, o sea, no es así, es Jesús, ¿sí? Entonces, tú le encomiendas todas tus cargas a Él, ¿sí? Todo lo pides al Padre en nombre de Jesús y Jesús se va a encargar, ¿sí? Ya, si estás alineado a los otros 6 puntos, pues obviamente eso va a ser también una garantía de que Dios esté dispuesto a responder tus peticiones. Y el cuarto inciso que responde a la pregunta de lo que no debo de esperar de la iglesia es que la iglesia es una extensión de las manos de Jesús para salvar, sanar y restaurar al mundo. Fíjate, esta me encanta. Dice, la iglesia es una extensión de las manos de Jesús para salvar, sanar y restaurar al mundo. Entonces, en cada uno de nosotros hay dos manos, ¿sí? En cada uno de nosotros hay un corazón, en cada uno de nosotros hay unos ojos, hay unos oídos, hay una boca, ¿sí? Y hay todo un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo para servir, ¿no? Para dar, para compartir esta verdad y esta buena noticia que es el Evangelio. Entonces, imagínate si así lo hiciéramos, ¿no? Si cada una de las personas que nos decimos cristianos, que nos decimos católicos, que nos decimos, como sea que sea la vertiente de tu iglesia, pues realmente cumpliéramos con la palabra de Dios y fuésemos discípulos de Jesús, entonces realmente, ¿cómo estaría? Pues realmente abrazada toda la tierra, todo el planeta, por estos brazos que somos, ¿sí? Y por estos ojos, oídos, boca que somos para compartir y servir. Entonces termino con esta última pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor delante de Dios? Porque evidentemente en la congregación existe un pastor o existen unos pastores que son los líderes encargados de, pues, servir, ¿sí? A través de esta congregación y de ayudar a que crezca el fuego, ¿sí? Que se está alimentando en esta hoguera, en esta congregación que estamos formando. Entonces, pues ahora sí que nos sujetamos al liderazgo de nuestro pastor o de nuestros pastores y entendemos que la responsabilidad de ellos es también en 4 puntos: alimentar con buena palabra a la congregación, ¿sí? O sea, su función, su responsabilidad es esa: alimentar con buena palabra a la congregación. Ellos pues sirven el alimento espiritual en cada reunión, ¿sí? Entonces, y lo hacen basado en este punto: alimentar con buena palabra a la congregación. Entonces yo sé que es un banquete y sé que si no voy me lo pierdo, ¿sí? Y que al perderme ese banquete, pues es muy probable que mi fuego mengüe y que entonces al querer servir y al querer ser ese representante de la iglesia en el mundo, pues mi fuego haya disminuido y pueda inclusive correr el riesgo de ser apagado. Segundo punto de cuál es la responsabilidad del pastor delante de Dios: guiar al pueblo
de acuerdo a la voluntad de Dios para la iglesia local. Fíjate, hasta se me fue el aire. Guiar al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque recordemos que los pastores también son carne, también son pecadores, ¿sí? Ya lo dije, y no es que lo diga Alfredo, así sabemos que es, santo es Dios, ¿sí? Todos los demás somos pecadores a partir del pastor y todos, ¿no? Entonces, guiar al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, que no es que sigamos la guianza del pastor, ¿sí? Somos guiados de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esto es un trabajo muy, muy arduo que debe de seguir el pastor para que no sea su voluntad la que opere, ¿sí? Y que termine queriendo guiar a las personas hacia lo que está en su voluntad, ¿sí? No, es guiar a las personas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para la iglesia local, ¿sí? Porque entonces esa iglesia local es ahí donde decimos, bueno, pues somos los que damos cobertura a esta comunidad, ¿sí? Ahora, gracias a las redes sociales, podemos realmente hacer que nuestra comunidad o nuestra iglesia local, pues extienda sus brazos, como lo decía el punto anterior, y extienda sus brazos a todo el mundo, ¿sí? Yo puedo llegar fácilmente a alguien que está en Canadá, ¿sí? Alguien que está en Asia, ¿sí? A través de las redes sociales, ¿sí? Obviamente no se va a congregar conmigo aquí en mi localidad, pero es parte del servicio que mi iglesia ya está dando al mundo, ¿sí? Entonces, ese es el tercer punto, ¿sí? Guiar al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios para la iglesia local. Tercer punto de cuál es la responsabilidad del pastor delante de Dios, vigilar que nada cause daño al rebaño, guardando de falsas doctrinas, de los lobos rapaces, de los que andan en pecado y de la obra del enemigo. ¿Sí? Entonces, esta es otra responsabilidad muy importante, ¿sí? Muy importante del pastor, ¿sí? De los pastores, y que es vigilar que nada cause daño al rebaño, guardarlo de falsas doctrinas, de los lobos rapaces, de los que andan en pecado y de la obra del enemigo. ¿Sí? Entonces, pues finalmente es como esta labor de paternidad y de protección que ellos nos brindan para que precisamente nosotros, y digo, yo lo veo como papá, ¿sí? O sea, si me permiten esta analogía, ¿sí? Eh, yo hoy no vivo con mis hijos, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En los momentos que puedo compartir con ellos, ¿sí? Asumo en parte una responsabilidad como la que aquí se cita, como su padre carnal que soy, de darles herramientas, darles palabra que los mantenga apartados de todos estos peligros que los pueden dañar, que los pueden llevar a falsas doctrinas, que hay tantas al día de hoy, ¿sí? Que pueden ser atrapados por esos lobos o que caigan en pecado o que sean usados para la obra del enemigo, ¿sí? Y finalmente, sí, simple, pero muy poderoso, dar cuidado pastoral a las ovejas. Aquí, pues es cumplir con esa palabra que dice amar, ¿sí? Yo creo que es la palabra que lo define. Amar a sus congregantes, ¿sí? Desarrollar un verdadero amor, porque de repente va a llegar a la iglesia alguien, pues que por la misma carnalidad que vive el pastor, le genera un rechazo, ¿sí? Le genera un rechazo, a lo mejor por su higiene personal, a lo mejor porque todavía está luchando con un vicio, porque, pues, no sé, tiene algunas costumbres o hábitos, ¿sí? Y este punto me parece fundamental porque aquí Dios nos convoca a amar, ¿sí? O sea, Dios nos va a llevar a las ovejas, no es que nosotros tengamos que robarlas, no es que nosotros tengamos que sacarlas de otro lado o arrastrarlas a que lleguen a nuestra congregación, no, Dios nos las va a mandar y nos la va a mandar porque tiene la necesidad. Entonces, mi labor como pastor, y digo, lo veo porque, pues sí, o sea, definitivamente, a veces hay gente que es difícil de amar, ¿sí?
Entonces, dar cuidado pastoral a las ovejas, Dios te la mandó, ¿sí? Esta es una oveja que quiero que cuides, que quiero que alimentes, que quiero que guíes, ¿sí? Y a lo mejor te digo, sus costumbres, sus hábitos, me, 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 me generan esa situación de bloqueo, de rechazo. Y, y pues aquí me están convocando a simplemente darle ese cuidado pastoral. ¿Y cómo se va a ver esto? Pues a través del crecimiento de mi iglesia, ¿no? Y recordando que la iglesia son esas personas que se congregan conmigo. A lo mejor llegan 20 personas a la congregación cada domingo, ¿sí? Pero sin embargo, si yo como esa iglesia estoy impactando la vida de otras personas y demás personas y demás personas y estoy haciendo que la iglesia crezca, porque más personas se están contagiando del fuego y al tener ese fuego, entonces ellos buscan la visión de una iglesia local, buscan el soporte de un pastor que los va a cuidar en su lugar más cercano donde viven, pues estoy cumpliendo también con la obra, ¿no? Y es así como debería yo de medir ese crecimiento y esa expansión de la iglesia. Y bueno, pues ha sido para mí pues un alto honor, ¿sí? El poder compartir hoy en este espacio de vía alterna. Dios sabe por qué hace las cosas y quiero simplemente terminar pues haciendo una oración. Y bueno, antes déjenme ver, voy a ver, tengo todavía tiempo para ver si tenemos eh, comentarios y saludar aquí a las personas que nos acompañaron el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Um, aquí. Ok, entonces tenemos a Pamela Gómez. Hola, Pamé. Este, a Laura Muñoz. Buenos días, Laurita, ¿cómo estás? Marisela Castañeda, que tampoco falla normalmente ni a las transmisiones de Vía Alterna ni de los servicios que brinda la Iglesia Aposento Alto los lunes en la mañana y los jueves también. Entonces, a ver, permítanme aquí tantito. Entonces, Francisco García, gracias Francisco. Aquí anda también Francisco. Vi también por aquí a Polo, a Javier Acosta. Em, y bueno, pues gracias a todos por acompañarnos. No alcanzo a ver si hay más comentarios. Pido una disculpa por los que no pude mencionar. Y bueno, entonces, pues vamos a terminar esta transmisión, ¿sí? Em, Queda aquí el video, ya sabes, en las redes sociales de ¿Qué onda web? eh, para que puedas compartirlo. Te invito a que lo compartas. Creo que fue una enseñanza muy importante la que hoy Dios nos permitió transmitir, porque nos da claridad de por qué debemos congregarnos, así lo dice tal cual. ¿Por qué debemos congregarnos? Es un deber, ¿sí? ¿Por qué debemos congregarnos? Y entender que la iglesia somos nosotros, los que en algún momento recibimos a Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, somos la iglesia. Entonces, si tú sembraste la palabra en alguien, ¿sí? Y sabes que esa persona no se congrega, pues hoy tienes un pendiente, ¿sí? Hoy tienes una meta, que es asegurarte de que esa persona esté cumpliendo con este deber de congregarse, porque si no, ya sabes, su fuego no va a durar. ¿Sí? Entonces, Señor, vamos a hacer esta oración para terminar. Señor, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permitiste y creaste este espacio, Señor, para que tengamos claridad del deber que tenemos tus hijos de congregarnos para mantener ese fuego encendido en nuestro corazón y cumplir con la gran misión y la gran comisión que tú nos dejaste, Señor, que es predicar
tu evangelio en todas las naciones, Señor, y lograr que todas las personas te reciban, ¿sí? Y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Danos esa fortaleza, Señor. Danos esta sabiduría y danos este entendimiento y discernimiento, Señor, para que apaguemos todos esos pensamientos, Señor, que nos llevan a incumplir con este mandato que tú nos dejaste, Señor, donde nos dices que debemos de congregarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de este espacio y a través de este mensaje, Señor, toques los corazones de tus hijos, Señor, de esos hijos que quizás hoy saben que su fuego se apagó, saben que se apartaron de la hoguera, Señor, y que tú los estás esperando para reavivarlos, Señor, y quitar de ellos sus cargas, Señor, pudrir sus yugos, Señor, y hacer que tu poder sobrenatural, Señor, resuelva todas las situaciones que acontecen en la vida de estas personas, Señor. Sabemos que la aflicción, que el desánimo, la enfermedad, la pobreza, el hambre, Señor, son flagelos que están matando literalmente a las personas, Señor. Pero tú eres vida, Señor. Tú eres vida eterna, eres vida, eres prosperidad, eres abundancia para este mundo, Señor. Y deseas que más personas acudan a estas hogueras, Señor, que hemos instalado, Señor, en cada uno de estos lugares donde existen estos pastores, Señor, dispuestos a cumplir cabalmente los puntos que hoy estuvimos enfatizando, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra y que a través de este mensaje, Señor, despiertes la conciencia de tus hijos, Señor, de esos hijos que se han apartado, de esos hijos que han dejado de acercarse al fuego de tu palabra, a la verdad de tu palabra, Señor, y que permitas que más personas, Señor, sean alimentadas y fortalecidas con el fuego de tu Espíritu, Señor, que la unción de tu Espíritu nos acompañe, Señor, nos proteja y nos guarde para que podamos ser de bendición en la vida de las personas y podamos ser esas Biblias vivientes, Señor, que puedan leerse a través de nuestros actos, a través de nuestro servicio, a través de nuestro amor, a través de nuestra eh, servicio, Señor. Te pedimos, Señor, que nos utilices para hacer esos brazos que se extiendan alrededor de todo el mundo y puedas cumplirse en el anhelo de tu corazón, Señor, que es salvar a la humanidad completa. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues no me queda más que agradecerle a Dios y agradecerle a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en Vía Alterna. Y ya saben que nos vemos todos los martes a las 10 de la mañana a través de ¿Qué Onda Web? Sigan las transmisiones de los demás programas de ¿Qué Onda Web? Estamos desarrollando pues una sinergia muy importante con nuestros amigos de ¿Qué Onda Web? Para precisamente cumplir con todo esto. César y Pam me lo pueden atestiguar, David y Eli también. Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Nos vemos el miércoles en Aposento Alto, La Joya, calle Cuarzo número 9 a las 7 de la noche para Misión Carácter. Y nos vemos también los domingos a las 10 de la mañana o 10:30. Te recomiendo que llegues a los 10, sobre todo si eres varón, porque tenemos un discipulado para varones muy poderoso, muy importante. Y a las 10:30 empezamos con la oración en calle Cuarzo número 9. Pues no me queda más que dar las gracias, despedirme y bendecir este espacio. Gracias, Señor. Hemos llegado al final de esta emisión, pero te esperamos aquí por ¿Qué Onda Web? El próximo martes para juntos descubrir más alternativas de la mano de Dios. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Hemos llegado
Caminando hacia el pasado me encontré con el niño aquel que yo solía ser. Era tierna su mirada y tenía el alma blanca. Sin dudarlo, comencé a jugar con él. Parecía sonreírme al preguntar por qué hace tanto tiempo no le fui a buscar. Solo pude contestarle: no preguntes si comparte tus secretos, que hoy yo los quiero escuchar. Ya no hay nada que temer.